sea correcta y otra sea la incorrecta. Este es un espacio para generar nuevas ideas, es un espacio para cuestionarse y es un espacio para debatir. Es por eso que les voy a animar a que en la sección de preguntas y respuestas no contemplen, no duden, alcen la mano y con su ronca voz presenten dudas y a veces más que dudas, comentarios, serán todos ellos bienvenidos. Sin más que agregar, voy a dar la bienvenida al licenciado Eric Rodríguez Vieira. Él es licenciado con mención honorífica en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con diplomado en Administración, Calidad y Economía de la Salud, emitido tanto por la Facultad de Medicina de la UNAM como por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cuenta con 14 años de experiencia profesional que bajo el modelo OBM se ha desempeñado en organizaciones en sector público y privado, ocupando tanto puestos de coordinación como puestos directivos en el Gobierno Federal de México. Ha sido conferencista invitado tanto en la Universidad Autónoma de México como en otras universidades, casas de estudio y distintas organizaciones dedicadas a la intervención tanto en salud mental como en psicología organizacional. Demos una cálida bienvenida al licenciado Eric Rodríguez Vieira. Compañeros, muchas gracias. Yo estoy más habituado a realizar presentaciones moviéndome. ¿Cuál es la posibilidad, Oscar, de que pueda utilizar el micrófono que tienen ahí? Sin problema. Hola. Listo. Sí. Vale, estoy cobrando por el cambio de nombre, compañeros. Ajá. Pero eso, al fin de cuentas, lo que demuestra es que este es un evento orgánico. Yo otorgo el reconocimiento a Rodmenas, también al gobierno del Estado y al gobierno federal, incluso en general. Se dijo algo en torno a que este podía ser quizá un evento tedioso, cansado, largo. Hagamos todo lo posible porque no sea de esa manera. Yo tengo el hábito de realizar presentaciones de esta forma, interactuando, incluso haciendo alguna serie de preguntas a lo largo de la presentación. Es necesario que se haga un análisis en torno a cuáles son las problemáticas de nuestra disciplina. Yo como psicólogo, pero entiendo que también aquí hay psiquiatras, hay neurocientíficos, hay trabajadores sociales, quizá haya sociólogos y también haya politólogos. Ahora bien, sería problemático hablar de cuestiones de salud mental sin primero hacer un análisis crítico en torno a cuáles son las problemáticas que puede tener este concepto. Si yo pregunto al grueso de la sala qué entienden por psicología, sé que van a salir de aquí al menos 50 definiciones distintas en torno a qué es la psicología. Si yo pregunto en torno a qué es la salud mental, también se van a dar múltiples definiciones en torno a qué es la salud mental. Si yo pregunto, incluso si soy todavía más exigente y hago una pregunta en torno a cuál es el objeto de estudio de la psicología, a ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Dos personas que me digan. A ver, Oscar. La vida mental y su expresión conductual. Yo tengo otra definición. Para mí es la conducta, solamente, entendida como la interacción del organismo con su medio ambiente. Y si pregunto a una tercera persona, va a dar otra definición. ¿Esto por qué? ¿A qué quiero llevar con esto? Que aun cuando hablamos de psicología, de salud mental, etcétera, existen problemáticas en torno a cómo se concibe la disciplina. Y cuando hay problemáticas en torno a cómo se concibe la disciplina, va a ser difícil poder alcanzar lo que son las vinculaciones disciplinarias, alcanzar un estado de transdisciplina, de interdisciplina, de multidisciplina.
Y muchas de las problemáticas que tiene la psicología, que tiene la salud mental y que se presentan también en otros ámbitos, yo me dedico principalmente a lo que es la psicología organizacional y ahí también tenemos problemáticas de esa naturaleza. Ahora bien, tomando en cuenta eso fue que decidí presentar un tema en donde se pudiese hacer un análisis crítico en torno a las problemáticas de prácticos, a las problemáticas de índole práctica que conllevan a, a la dificultad para establecer comunicación entre distintas disciplinas encargadas a los temas así denominados de salud mental. Ahora bien, el objetivo: realizar un análisis de las implicaciones que en la práctica psicológica tiene la asunción de conceptos relativos a la vida mental. ¿Habían escuchado esa frase de Lewis? No hay nada tan práctico como una buena teoría. Están muy callados, o yo hablo mucho. ¿Nadie la había escuchado? ¿No? Se las voy a intentar explicárselas. Ahora bien, no son pocos los que sostienen dentro de la psicología y dentro de otras disciplinas que ellos se dedican a la práctica y que por tanto al realizar una actividad tecnológica no es necesario discutir aspectos teóricos, aspectos conceptuales y claro está, aspectos metodológicos y aspectos filosóficos, que ellos se dedican a la práctica. Y que aquellos que nos interesamos por aspectos teóricos, metodológicos, filosóficos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos siendo incluso tomando puntos de partida idealistas. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y no estoy de acuerdo con ello porque el grueso de las aplicaciones que realizamos, yo por ejemplo, el grueso de las aplicaciones que hago se enmarcan dentro de lo que se le denomina modificación de conducta, que tiene que ver con el control de la conducta humana y que tiene aplicaciones en clínica, tiene aplicaciones en organizacional, tiene aplicaciones también en el ámbito educativo. Se basa en un modelo ontológico donde conceptuamos el fenómeno psicológico de una manera específica. Sin embargo, si yo hablo con un psicoanalista, él va a realizar otro tipo de intervenciones. ¿Basadas en qué? En modelos ontológicos también distintos. Si yo hablo con un psicólogo cognitivo-conductual, él también va a visualizar lo que son los fenómenos cognitivos de una manera distinta. Por ejemplo, un psicólogo cognitivo-conductual va a observar este fenómeno de la motivación de una manera muy distinta, quizá no muy distinta, pero sí distinta en comparación a cómo lo realizará, a cómo analizará el fenómeno de la motivación un psicólogo conductual. Y ya no hablemos si nos referimos a un psicólogo humanista. ¿Esto por qué? Porque parten de distintas teorías. Sin embargo, yo parto del supuesto también de que no todas las teorías tienen el mismo nivel de validez científica. Hay teorías con mayor nivel de validez científica en comparación con otras, que su validez científica es cuestionable, por decirlo de manera suave. De ahí esta frase, que no hay nada tan práctico como una buena teoría, es decir, cuando se parte de una buena teoría, y hay que poner eso buena entrecomillado, pero utilizo el término para entendernos, cuando se parte de una buena teoría, la probabilidad de realizar buenas prácticas es mayor, es más alta. De ahí la importancia de tener claridad teórica, de tener claridad conceptual. Ahora bien, una teoría científica, y lo resumimos así: conjunto de principios y fundamentos obtenida vía métodos empirio-racionalistas, es decir, empíricos y racionalistas, sistemáticamente interrelacionados, es decir, se encuentran en conexión, interactúan, se coordinan, para explicar el orden causal de una dimensión analítica en términos naturalistas. Una definición genérica
pero creo yo entendible, en torno a que es una teoría científica. ¿Relacionada con qué? Con el plano conceptual y con la investigación básica y aplicada. Sin embargo, la ciencia no únicamente se restringe a la investigación básica y la investigación tecnológica, la investigación aplicada, perdón. También emerge de ella una tecnología, una práctica, es decir, vamos de la teoría a la práctica. ¿Y qué entendemos por prácticas? Un conjunto de herramientas e instrumentos derivados de la investigación de ciencia básica. ¿Cuándo existe ciencia básica? Por ejemplo, los analistas de conducta tienen una ciencia básica, incluso una ciencia experimental de laboratorio, donde investigan la interacción de los organismos, incluso utilizando subhumanos, porque no están investigando a la rata o la paloma, están investigando lo que se denomina función conductual, asociado al plano ejecutivo y a su vez a campos profesionalizantes. Cuando hablamos del campo de la salud, no estamos hablando desde mi punto de vista de una disciplina, estamos hablando de un campo de acción en donde inciden distintas disciplinas, sociólogos, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros más. Es decir, es un campo de aplicación el campo de la salud, así como el campo organizacional es un campo de aplicación, así como la educación es también un campo de aplicación. Ahora bien, esta si no me pueden decir que no la han escuchado, pienso luego existo. ¿No la han escuchado? ¿Sí? A ver, ¿a qué refiere, compañeros? El pienso luego existo. Esto tiene muchísimas implicaciones. A ver, ¿a qué refiere? Y no les dé pena, pues. Quizá yo también me esté equivocando aquí en todo lo que digo, ya me harán pedazos en la sección de preguntas. ¿A qué se puede entender por esto de pienso luego existo? No, nadie. A ver. Adelante. Uh-huh. Una de las implicaciones, y como bien lo menciona el compañero Oscar, una de las implicaciones de esto es para poder otorgar un estatus de existencia a las cosas, incluso al ser humano, se necesita primero pensar él mismo. Sin embargo, eso es problemático. Y en buena medida, muchos de los problemas de la psicología, muchos de los problemas de la salud mental precisamente tienen que ver con esto. A lo largo de esta conferencia, que yo lo estoy realizando de tal manera en que sea más una ponencia, voy a hacer todo lo posible por mostrar por qué eso es problemático y por qué quizás sea más preciso reivindicar la necesidad de que primero se necesita existir para después pensar por qué. ¿No les parece a ustedes problemático que sea, o no les parece a ustedes, pues sí, problemático, que se conciba que primero se necesita pensar para existir? Yo sí lo considero muy problemático. Yo creo que primero se existe y ya después quizás se pueda pensar. Pero vamos más adelante para ir desgranando este asunto. ¿Qué implicaciones tiene estos aspectos conceptuales del así llamado dualismo cartesiano? Uno de ellos, al reivindicar una división conceptual, porque se está haciendo una división conceptual ahí entre lo que se hace y lo que se piensa, se otorga grados de autonomía al pensamiento con respecto a lo que hacemos.
Si yo les pregunto a algunos de ustedes, hagan una descripción de mi conducta, más de uno, de la conducta que actualmente estoy realizando, más de uno, va a comenzar antes, va a iniciar antes de describir lo que estoy haciendo, va a idear en qué estoy pensando, porque se concibe que primero, construimos un pensamiento que posteriormente se lleva a la acción. Esa es una de las implicaciones problemáticas, por decirlo menos. Otra más, diferenciando conceptualmente el pensamiento de la conducta, se otorgan propiedades diferenciales entre lo que es pensar y lo que es actuar. Más de un psicólogo concibe que el pensamiento debe de estudiarse con métodos totalmente distintos con los métodos en los que se estudia la conducta. Los analistas de conductas concebimos que no, que al fin de cuentas pensar también es una forma de comportarse. Más adelante vamos a explorar esto. Y un problema más, y espero no tocar fibras sensibles con esto. Se secularizan conceptos religiosos que sustentarán líneas de investigación básica, intervención. Aquí vamos a ver muchas intervenciones en los carteles, en los módulos que se van a presentar el día de hoy. Y divulgación, es decir, formas de comunicación social con penetración social, que asumirán errores categoriales en sus fundamentos teórico-conceptuales. No somos pocos los psicólogos que concebimos que muchos de los problemas de la psicología incluso no son problemas de índole práctico, sino problemas de índole conceptual. Vía la reivindicación implícita del dualismo cartesiano. Y pongo un ejemplo de esto último. Cuando en torno al aspecto de la toma de decisiones. ¿Ustedes han escuchado este concepto de libre albedrío? La posibilidad entre elegir entre lo bueno y lo malo. Esa es una secularización de un concepto originalmente religioso. Y la psicología está llena de ese tipo de secularizaciones de conceptos originalmente religiosos. Y vamos a ver aquí ya de manera más concreta, a ras de piso, cuáles son parte de estas problemáticas, compañeros. Manifestaciones populares del dualismo cartesiano. Y aquí pongo algunos ejemplos. Asunción dualista, es decir, asumir principios dualistas de la naturaleza humana. Por ejemplo, y una frase muy famosa, muy dicha, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Eso es una expresión de carácter dualista. ¿Qué quiere decir con esto? El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué creen? ¿Ustedes qué entienden por eso del corazón tiene razones que la razón no entiende? ¿Nadie? Ay. Ajá, muy bien, muy bien. Tiene mucho que ver con la situación de las emociones, que es la parte que nosotros hemos relacionado con el corazón. Estamos hablando del corazón. Claro, claro. Cómo se relacionan con mi pensar. Lo que usted está ahorita manejando es exactamente hacia las creencias. Yo siento que esto va a ir muy dirigido hacia lo que yo creo, cómo lo veo y en realidad Así es, compañeros. La sociedad no espera que lleguen los psicólogos de cualquier escuela psicológica, porque existen múltiples escuelas en psicología, que lleguen a aclararle los problemas conceptuales que tiene la sociedad. La sociedad genera sus propias explicaciones y quizá después lleguen los psicólogos a intentar aclarar estas problemáticas de índole conceptual que la sociedad ha generado. El corazón tiene razones que la razón no entiende. En efecto, es un postulado de índole dualista, en donde lo que se plantea es
Una cosa es la emoción y otra cosa es la razón. Son elementos distintos. Pero, ¿todos están de acuerdo con eso? Aquí tienen a uno que no está de acuerdo con eso. Y uno que pertenece a una escuela de psicología que con más de 100 años de existencia que no está de acuerdo precisamente con eso. La mente te engaña. ¿Realmente ustedes consideran que su mente los engaña? Nunca se habían hecho este tipo de preguntas. Si uno va a las librerías de psicología y lo que se encuentra con títulos en los libros de este tipo, tu mente te engaña. ¿Ah? Otro más, el cerebro piensa. ¿Realmente el cerebro piensa? ¿El cerebro razona? ¿No acaso eso es algo que hace el ser humano con todos sus sistemas? ¿El cerebro se enamora o se enamora la persona? Yo creo que se enamora la persona. Yo creo que el cerebro no piensa, que piensa la persona. Y claro que eso incluye la fisiología neuronal, pero no se restringe a ella. Otro más, cambia tu manera de pensar y cambiará tu realidad. ¿Realmente si cambiamos nuestra manera de pensar, eso cambiará nuestra realidad? Todos estos son elementos que han sido ampliamente criticados y que están siendo ampliamente criticados por distintas escuelas de la psicología, porque han identificado que se ha llegado a una suerte de estar chocando constantemente contra una pared. Y eso ha generado problemáticas para poder solucionar los problemas cotidianos que observa el psicólogo en nuestra sociedad. Ahora bien, ustedes podrán quizá decir, bueno, tú vienes de la Ciudad de México, allá la contaminación ya les hizo daño y por eso estás diciendo todo lo que dices, ¿no? Y quizá en algo se tenga cierta razón. La idiosincrasia aunque estemos en el mismo país, las idiosincrasias son distintas. Allá se habla muchísimo de esto en las facultades de psicología, no sé aquí qué tanto se hable de ello, ¿no? Y hay muchos filósofos y científicos que han tratado estos temas al menos desde principios del siglo pasado, y escuelas de filosofía. Por ejemplo, personas como Bertrand Russell, como Rudolf Carnap, como Wittgenstein, como Alejandro Tomasini Bassols, Alejandro Tomasini mexicano, ellos han dado tratamiento a la validez conceptual del dualismo, poniéndolo en duda. Turbine, por ejemplo, en un libro que se llama El mito de la metáfora, en este libro ha problematizado precisamente cuáles son los peligros de ser víctimas de la metáfora. Es decir, en lugar de hablar con metáforas, quedar bajo control de las metáforas. Cuando se dice el cerebro piensa, eso es una metáfora, pero hay muchas personas que caen víctimas de la metáfora y creen que realmente lo que piensa es su cerebro y no ellos, como un todo. Otro más, sensibilización crítica en torno a la concepción del fantasma en la máquina, de Gilbert Ryle. ¿Qué significa esto del fantasma en la máquina? Que dentro de la psicología popular se concibe que en efecto dentro de la máquina del ser humano hay un alma, un ente, un agente trascendental, una especie de fantasma dentro de ella. Skinner, famosísimo, el psicólogo más influyente del siglo XX, y eso no lo digo yo, eso lo dice la APA, también trató ese tema. Emilio Rives, psicólogo famosísimo de México, uno de las vacas sagradas de la psicología en México, también ha tratado ese tema. El compañero Felipe Patrón Espinosa, joven psicólogo de Baja California precisamente, vivo actualmente, tiene más o menos mi edad, también ha tratado todo eso.
Análisis crítico de los rasgos de la falacia mereológica. Es decir, ¿qué es la falacia mereológica, compañeros? Atribuir las funciones del todo a una sola parte. Por ejemplo, esto del cerebro piensa es una falacia mereológica. Lo que piensa es el organismo en total, no una parte del mismo. Ahí tenemos a Bennett y Hacker. Y crítica a lo que es el cerebrocentrismo, es decir, atribuir el grueso de actividades humanas al cerebro. Estos son algunos de los autores que ustedes pueden revisar en que han puesto en tela de juicio todo este paradigma cartesiano en el cual la psicología aún se encuentra inmersa. Ahora bien, para concretizar, ¿qué es pensar? De igual forma, como inicié aquí mencionando que si hacíamos un ejercicio en donde se preguntara a algunos de ustedes qué concebían por psicología, iba a tener distintas definiciones de la psicología, qué concebían por el objeto de estudio de la psicología, también iba a tener distintas definiciones, o de la salud mental también me iba a encontrar con distintas definiciones. De forma semejante, si yo pregunto aquí qué entienden por pensamiento, también se van a encontrar distintas definiciones, es decir, existen problemas conceptuales dentro de nuestra disciplina y es necesario ponerlos sobre la mesa, porque el avance de toda disciplina también tiene que ver con la forma en la que se conciben y solucionan los problemas de índole teórico. Es decir, no todo es práctica, ejercer, hacer por hacer. Hay que pensar lo que estamos haciendo. ¿Y qué se entiende por pensamiento? Desde la escuela psicológica a la cual yo me inscribo. Para nosotros pensar no es otra cosa más que actuar, hacer. La interacción entre el organismo y su medio ambiente. No es algo que haga el cerebro, no es algo que haga el alma, no es algo que haga un agente trascendental. Yo en este momento estoy pensando. Cuando escribo estoy pensando. Escribir es una forma de pensar. Y pensamos a su vez en un lenguaje. Cuando hacemos una operación aritmética estamos pensando en un lenguaje aritmético. Cuando escribo poesía, a mí me gusta escribir poesía, estoy también pensando. Los fenómenos psicológicos, sean cognitivos o emotivos, se prediquen como actos conscientes o inconscientes, automáticos o planificados, ocurren a un nivel conductual, siendo este el nivel fenoménico de la psicología, el nivel conductual. Ahora bien, ¿conducta es nada más movimiento? No. El fisicalismo, así llamado vulgar, sí concibe que la conducta es el movimiento, no necesariamente, no se restringe solo a ello. La conducta, de manera amplia, es la interacción entre el organismo y su medio ambiente. Es decir, la conducta no se da en el vacío, la conducta se da en la interacción que tiene el organismo o el ser humano con su medio ambiente. ¿Y por qué hablo de organismo? Porque los psicólogos no solo estudiamos la conducta humana, sino, si solo estudiásemos la conducta humana, porque hay psicólogos haciendo estudios de laboratorio con palomas, con simios, con ratas, no tendría sentido. Y a su vez es un fenómeno natural, material, ordenado y muy importante, causal, es decir, tiene una causa. Incluso cuando se apela a agentes espontáneos, nos estamos equivocando, existe una causa, incluso en aquellos tipos de conducta que llamamos espontáneos. Ahora bien, y ya casi terminamos, espero me vaya entendiendo, porque si no, propuestas para superar esos problemas del dualismo de los cuales yo aquí he intentado venirles a hablar.
y lo voy a enmarcar a dos contextos, el contexto de la psicología clínica y el contexto de la psicología organizacional. Dicho sea de paso, yo conozco más el segundo contexto porque es de lo que me gano la vida, pero también algo sé en torno al contexto clínico. Tenemos como problemática la subordinación de la psicología al modelo biomédico. Y aquí hay psiquiatras, espero no lo vean esto como una afrenta. Sin embargo, no son pocos los psicólogos que han puesto el dedo sobre ese asunto de la psicología está siendo absorbida por el modelo biomédico. Y eso es un problema para la psicología. Otra problemática, el tratamiento de constructos psicológicos como si fueran sustancias, como si fueran cosas. Por ejemplo, cuando se habla de trastornos psicológicos. Realmente el trastorno, y hay gente que está buscando el trastorno psicológico en el funcionamiento del cerebro, cuando quizá dicho trastorno se pueda ubicar en la interacción en lo que hace el sujeto, en interacción con su medio y no en una parte específica del cerebro. Y otro más, y este es un problema muy, muy, muy grave, la patologización de la conducta. Es decir, definir las conductas que muchas veces son totalmente normales, totalmente adaptativas, como patologías. Y les pongo un problema que hoy precisamente en la mañana me dije, ¿qué uso le están dando a esto de la patologización de la conducta? Hay un periodista que yo suelo escuchar, soy muy afecto a escuchar noticias y escuchar noticias de la política mexicana. Se llama Hernán Gómez Bruera. Escribió un libro en donde pone sobre la mesa problemas de corrupción que ocurrieron en el gobierno actual. En específico, en el área jurídica del gobierno actual, a nivel federal. Le meten un juicio. Y dentro de ese juicio, ahora están contemplando hacer evaluaciones psicológicas para evaluar, valga la redundancia, si no es una persona que tenga problemas patológicos. Es decir, están utilizando la evaluación psicológica con intenciones de reprimir a una persona que hizo una investigación. Y muchas veces las patologías así se utilizan. ¿Ustedes han escuchado de Javier Milei, del presidente de Argentina? Se dice está loco, y quizá lo esté, pero hagan de cuenta que no dije eso. Sin embargo, ¿eso es definitorio? Decir eso es describir qué es lo que está haciendo esta persona. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no utilizamos ese término, está loco? De igual forma, no son pocos los psicólogos que, por ejemplo, ponen en tela de juicio este término del TDAH. Y dicen, es que el TDAH no existe. Se está utilizando como una manera de patologizar los problemas que siempre han existido en la niñez. Y son psicólogos experimentales, no son psicólogos de escritorio, psicólogos de café, son psicólogos experimentales que están poniendo eso sobre la mesa, que hay un problema con ese abuso de la patologización de la conducta. ¿Y cuáles son las soluciones, al menos en la clínica? O algunas marcos de solución. Yo solo voy a mencionar los marcos y ya el que quiera penetrar un poco más, al final presento referencias. El contextualismo funcional, que es una escuela de psicología en donde se inscriben las así llamadas terapias en específico de tercera generación. Terapias tales como la dialéctico-conductual, por ejemplo, o la activación conductual para tratar problemas de depresión, las terapias de segunda generación. ¿Han escuchado esto de la psicología cognitivo-conductual?
esa es psicología, esas son terapias de segunda generación. Se los pongo a ras de piso. Las terapias de primera generación fueron las terapias que se desarrollaron desde el análisis de conducta, desde el análisis experimental de la conducta. Las terapias de segunda generación son las terapias cognitivo-conductuales y las terapias de tercera generación son las que actualmente se encuentran en boga, precisamente desarrolladas por un psicólogo estadounidense llamado Stephen Hayes. Son las terapias de tercera generación. Actualmente se está escribiendo muchísimo en torno a ellas. En donde, ¿qué es lo que se investiga? La relación, cuál es la importancia del lenguaje para abordar los fenómenos psicológicos, porque han identificado que muchos de los problemas así llamados mentales son problemas que tienen que ver con la forma en la que interactuamos lingüísticamente. Y claro está, la neurociencia conductual, porque ni en la psicología hay una sola psicología, ni en la neurociencia hay una sola neurociencia. Se suele hablar de neurociencia cognitiva, pero también hay neurociencia que es crítica a la neurociencia cognitiva. Esto es la neurociencia conductual. Y dentro del contexto organizacional, ¿cuáles son las problemáticas? La conceptualización de la motivación intrínseca es una de las problemáticas. Dentro del terreno por el cual yo me gano la vida, hay muchos que conciben que la motivación emerge del ser humano. Esa es una de las problemáticas. El uso de evaluaciones proyectivas. Realmente yo preguntaría a ustedes, psicólogos jóvenes, ¿se puede evaluar psicológicamente a una persona poniéndola a dibujar? ¿Y entonces por qué se sigue usando? ¿Realmente se pueden hacer diagnósticos con eso? Hay personas que incluso hablan de las pruebas de polígrafo y dicen son detectoras de mentiras. Eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Por qué se sigue entonces utilizando esos métodos? Porque muchos conciben que la psicología pues casi camina por un camino de rosas, en donde no hay problemáticas de índole teórico, conceptual. Pero eso es un problema en sí mismo, concebirlo así. Sería tanto como concebir que nosotros, que cada uno de ustedes no tiene problemas. Todos los que estamos aquí, la persona que está aquí hablando y ustedes ahí sentados, todos tienen problemas. Todos tienen problemas. Otro más, la perfilación estática de la conducta. ¿A qué se refiere con esto? Que se aplican una serie de pruebas psicométricas regularmente que se identifican características de la personalidad y que ya va a ser así de ese momento y para siempre, que no hay posibilidad de cambio. Todas esas son problemáticas en las cuales los psicólogos organizacionales tenemos que estar enfrentando. Y que, de igual forma, ¿qué directrices hay para tratar esto, para intentar solucionar esto? De igual forma, el contextualismo funcional, la planificación de contextos organizacionales, todas las organizaciones planifican. Y dentro de estos procesos de planificación, el psicólogo debe de estar formando parte. El psicólogo, claro está, no va a hacer planificaciones financieras, pero sí va a realizar planificaciones conductuales. Y la gestión del comportamiento organizacional. Cuando Oscar hace rato al momento de la presentación mencionó esto del OBM, Eric trabaja bajo el modelo OBM, es precisamente el modelo de gestión del comportamiento organizacional. Y aquí, después de haber dicho toda esta retalía, que yo me entendí, pero espero que ustedes algo hayan entendido, o al menos quizá se lo puedan llevar para pensar que quizás sí nuestra psicología tiene problemas y que hay que empezar a intentar una solución leyendo aspectos de índole filosófico, yéndonos desde a Descartes,
a Platón, a Aristóteles, porque ustedes saben que este término de psicología no se inventó en el siglo XIX o en el siglo XX, ese es un término que viene desde los griegos. Ellos fueron los que comenzaron a hablar de psicología. Y el mismo término de psicología es problemático, porque ¿qué significa? Creo que en eso sí vamos a estar de acuerdo. Es el estudio del alma, ¿no? Sin embargo, este concepto de estudio podemos entenderlo, pero alma, ¿a qué problema nos metieron los griegos cuando hablaron de eso? Y ahora bien, pienso, luego existo. O quizá primero existo y después pudiera pensar, ¿no? Y yo diría hasta tal vez con un poco de suerte, porque el solo hecho de existir no implica que ya pensemos. Y eso sería todo, compañeros. Esas son las referencias que yo les pongo sobre la mesa. No quise llenar esto de un listado grandísimo. De Bennett, Dennett, Hacker y Scheer, la naturaleza de la conciencia, cerebro, mente y lenguaje. Todos ellos son neurocientíficos, experimentales. No le estoy citando a gente a psicólogos de café, no, son neurocientíficos ellos. Han hablado en torno a la problematización que hay en esto. A Steven Frexa, este artículo grandioso, es uno de los mejores artículos que se han escrito en este siglo en torno a un análisis en español, claro está, en torno a un análisis de lo que es el fenómeno psicológico, que es conducta, de Marino Pérez Álvarez, un libro buenísimo que pueden encontrar en librerías, El mito del cerebro creador, de Ryle, un clásico, El concepto de lo mental. Yo se lo subrayaría. Busquen este libro. No soy adepto a los PDFs, pero si no lo encuentran en físico, hasta en PDF, vale la pena. Les va a aclarar muchísimas cosas. Esta es tanto el concepto de la vida mental como el mito de la metáfora es la artillería pesada del análisis lógico del lenguaje. Bueno, y este es mi LinkedIn para quien quiera agregarme o para quien quiera enviarme un correo y me diga lo que me quiera decir ahí en el correo. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Espero haya sido grato, no haya sido cansado, aburrido y tedioso, y sirva esta conferencia como una manera de prólogo, de introducción, para hacerse preguntas en torno a lo que verán acá en la sección de carteles, en los módulos, etcétera. Agradezco de nueva cuenta a Rotmenas por haberme invitado, por la cálida bienvenida al gobierno del estado, a la Universidad también Autónoma de Ciudad Juárez, porque es muy importante, compañeros, que este tipo de eventos sirva para llevar la psicología a la sociedad, para hacer visibles que existen problemas psicológicos y que estos problemas psicológicos no deben de ser estigmatizados, sino deben de ser comprendidos. Sin embargo, que no cualquier propuesta de solución realmente soluciona los problemas, al menos de índole psicológico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por el traslado y por acompañarnos en el calorcito, que te tocó una refrescada con la lluvia que tuvimos el día de ayer. Gracias por plantear el tema de la salud mental no como una idea conceptual, sino como un campo en el que estamos todos aquí. Es un campo que nos corresponde, y plantear algunas dudas y cuestionamientos en torno a planteamientos filosóficos, metodológicos, epistemológicos. Tenemos diversas epistemes en la psicología y creo que este es un momento excelente para proceder a discutir un tanto en el espacio de preguntas y respuestas, sobre todo un espacio de diálogo con el cual tendremos 15 minutos para iniciar este diálogo, a lo cual le voy a hacer este micrófono a Eric. Y vamos a prestar este micrófono móvil a cualquier persona que levante la mano y quiera comenzar con la primera intervención. ¿Quién quiere iniciar con una primera pregunta o comentario?
No sé. Como bien dijo Oscar, no tengan contemplaciones, yo no soy sentido. Estamos acostumbrados a la vida dura. Adelante con sus preguntas, con cuestionamientos, con aspectos críticos. Y soy todo oídos y espero poder contestar a cada una de estas preguntas que tengan. ¿Ninguna? Sí, bueno, me escucho. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Me ¿quién imagino que es un tanto complicado el objeto de estudio y desde dónde se aborda, en el sentido de que estudiamos constructos. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de fenómenos no es como que agarremos una regla y tengamos 3 metros de depresión o 2 litros de ansiedad, o sea, no es una medida física directa. Entonces, a través de indicadores conductuales, vamos generando un constructo y vamos buscando la manera de extrapolar esas características y, y medirlas, ¿no? En este sentido me generó un poco de analogía con relación a la cuestión del polígrafo, por ejemplo, porque el polígrafo tiene un metaanálisis del 2011 de Kraepel y habla de técnicas validadas y habla de ciertos porcentajes de efectividad que están arriba de un 85%. Y entonces, retomando toda esta situación comportamental, en donde la conducta no únicamente obedece a una cuestión de movimiento, sino que, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle, ¿no? Y de repente veo algo que me asusta, pero no lo demuestro en movimiento, sino que me genera un incremento en la frecuencia cardíaca, una activación del sistema nervioso. Eso también es una forma de conducta, ¿no? Y al poder medirlo, se puede estudiar, ¿no? Entonces, como que no me queda muy clara la precisión conceptual o filosófica de hasta dónde realmente tenemos los alcances, ¿no? Porque yo equiparo el medir ansiedad o medir depresión con medir reacciones fisiológicas, que por ejemplo, pues, ciertamente, ¿no? El polígrafo no detecta mentiras porque la mentira no existe. Es un constructo que se mide a través de activaciones conductuales o fisiológicas, ¿no? Muy bien. No sé si gusten que se planteen varias preguntas y contesto en bloque o a una, no tengo problema, y como decidan los organizadores. A ver, una. Ajá. Es cierto que que los psicólogos trabajamos con constructos. Sin embargo, no todo constructo es válido. Ustedes saben que incluso para la construcción de mismos instrumentos de evaluación psicométrica se necesita evaluar la validez de constructo, la validez de criterio, también a su vez la confiabilidad. Ahora bien, respecto a la posibilidad de que la conducta motriz implique también reacciones fisiológicas, por supuesto. La conducta implica siempre reacciones fisiológicas. Sin embargo, estamos hablando de distintos niveles de análisis en un fenómeno. Cuando uno analiza un fenómeno de cualquier tipo, en ese fenómeno existen distintos niveles fenoménicos en los cuales se está expresando dicho evento. Ahora bien, ¿cuál sería uno de los problemas o cuál es uno de los problemas si restringimos o sostenemos que eventos tales o fenómenos tales como la depresión se pueden medir por el psicólogo? Por el psicólogo.
vía las reacciones fisiológicas, que quizá estemos invadiendo un terreno de análisis de otra disciplina, en este caso de la fisiología, y no necesariamente nos estemos actuando en el nivel de análisis de nuestra disciplina. Cuando yo hacía la exposición hace unos minutos en torno a qué era la conducta y qué era esto de la interacción entre el organismo y su medio ambiente, las vinculaciones intertransdisciplinarias, multidisciplinarias, era precisamente apuntando a problemas como estos, que cuando no se concibe el fenómeno psicológico acorde a una dimensión estrictamente psicológica, podemos comenzar a explicarlo o intentar explicarlo por parte de otras disciplinas, en otras dimensiones. Pongo un ejemplo para irme del otro lado, no de un lado fisiológico, sino de un lado más sociológico, incluso antropológico. No son pocos los psicólogos sociales, al menos en México es muy común, no sé, aquí en Ciudad Juárez, pero allá en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, es muy común, es muy típico que los psicólogos que dicen hacer psicología social realmente están utilizando categorías de la antropología, categorías de la sociología o categorías de la politología y no categorías de la psicología. Es decir, al no tener claridad de su objeto de estudio, hacen uso de categorías de otras disciplinas. Si restringimos como psicólogos el fenómenos tales como la depresión a la respuesta fisiológica, pues quizá lo que estemos haciendo sea fisiología, y si es a la respuesta neurofisiológica, quizá lo que estemos haciendo ya esté más próximo a las neurociencias que a la psicología, ¿no? A mí me parece que eso tiene que ver con cómo concebimos el objeto de estudio de la psicología. Por supuesto que dentro de las respuestas de los procesos psicológicos hay bases biológicas. Incluso, no sé, aquí en Ciudad Juárez, pero allá, de donde es uno, estudiamos las bases biológicas de la conducta, pero para conocerlo como bases biológicas de la conducta y no como fenómenos estrictamente psicológicos, sino como aquellas bases que viabilizan una respuesta de índole psicológica. A eso es como yo trataría esto, haría un llamado para ser cuidadosos al momento de realizar análisis psicológicos, para no realizarlos desde herramientas de otras disciplinas, porque se estaría pues violando campos. Al menos yo desde donde me paro defiendo el objeto de estudio de la psicología como aquel que implica la interacción del organismo con su medio ambiente. Ustedes pueden realizar ahora mismo, o cuando estén en casa, los parámetros de respuesta de conducta que yo aquí estoy teniendo, sin necesidad de saber qué está pasando acá adentro. Sin embargo, eso no implica que acá adentro en este momento estén pasando una serie de fenómenos fisiológicos, por supuesto, pero no son necesarios para realizar un análisis psicológico. Pueden analizarlo así a ras de piso, con lo que estoy diciendo, e incluso con la pregunta que ustedes me hicieron. Incluso hasta si miden la cantidad de veces que he observado al compañero a lo largo de esta pregunta, tiene que ver precisamente con un carácter de interacción.
La próxima persona que me haga una pregunta voy a voltear a ver a esa otra persona. En términos de frecuencia va a ser más alta mi conducta, sin necesidad de incluso de saber si veo bien o no veo bien. Porque si fuese así, ¿por qué entonces pues no estudiamos, por ejemplo, pues la óptica misma, ¿no? También es una cuestión fisiológica. Yo creo que como psicólogos, y eso también pues son procesos largos, como psicólogos debemos de reivindicar nuestro objeto de estudio precisamente para no ser absorbidos por otras disciplinas que tienen sus propios problemas y que son interesantes, sin duda, pero que no son estrictamente psicología, ¿no? Eso es como yo la respondería a la pregunta. No sé si fui claro o… ¿sí? A ver, había otra por ahí. Gracias. Nada más una pregunta simplemente de que disciplina de psicología, cuando estamos hablando, siempre estamos hablando de que todos tienen sus problemas y que tenemos que moverles a un nivel que tenemos un concepto de qué es normal. Pero sí hay también el otro concepto de psicología positiva, que es que podemos ir arriba del normal a un concepto que puedes tener una buena calidad de vida. ¿Cómo usted cree que estamos como el psicología tradicional en las generaciones en el futuro? ¿Qué vamos a estar viendo de si este concepto de psicología positiva es algo que vamos a integrar integrar a los clases o el futuro de dónde vamos con psicología, los tratamientos? Soy de aquellos que concibe que la psicología se encuentra en desarrollo, que aún no se tiene ni un campo estrictamente definido como propio de la psicología, ni que hemos llegado a un estado de lo que Kuhn llamaba normalidad, ¿no? de los procesos de desarrollo científico. Me parece que estamos en un momento en donde la psicología se sigue debatiendo, incluso acá afuera y aquí mismo. Sé que hay personas que no, ¿a poco todos están de acuerdo con lo que yo aquí dije? Seguramente muchos dirán, o sea, de verdad, ¿cómo se atreve, no? A venir a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque aún existen distintos paradigmas dentro de la psicología que están en choque. Yo, y de nueva cuenta, aplaudo que hayan invitado a un conductista a hablar aquí a este evento, pero no crean que los conductistas somos muy invitados a los eventos, que no son estrictamente conductistas. Así como también los conductistas no invitan a humanistas a sus eventos. Va a estar el de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, a ver cuántos humanistas va a haber ahí. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque existen distintas escuelas de la psicología que están en pugna. Yo no me dedico al ámbito académico, pero muy frecuentemente estoy haciendo ponencias, conferencias. Hace una semana estuve ahí en la UNAM realizando una conferencia de gestión organizacional y había puros conductistas. Yo les decía, ¿y por qué no invitar de otra escuela, no? Para contrastar las ideas, porque si no todos estamos de acuerdo. ¿A qué voy con esto? Y además el todo estar de acuerdo entre una sola escuela no es algo que yo considere muy, muy sano, porque se cae en cámaras de eco y acabamos hablándonos solo entre nosotros y creándose sectores, y muchos de ellos sectores muy dogmáticos. Y a mí me parece que así no va a avanzar la disciplina. ¿A qué voy con esto, profesor? A lo que voy no sé qué futuro pueda tener la psicología. Yo apuesto a que la psicología se mueva, camine hacia una ciencia básica
en donde se reivindique la importancia de tener una ciencia básica dentro de la psicología, donde se estudian sí fenómenos cognitivos, denominados cognitivos, sí fenómenos conductuales, pero en donde se pueda hablar de una psicología sin adjetivos. Es decir, que dejemos de hablar de psicología humanista, psicología conductual, psicología cognitivo-conductual, de tantas psicologías que hay, ¿no? Pero para ello se necesita tener primero una sociedad mexicana de psicología que funcione. ¿Por qué no hay una sociedad mexicana de psicología que funcione? Se necesita ello. Se necesita tener el apoyo gubernamental para incluso, vaya, compañeros, yo no me dedico a ello, pero ¿cuántos no hay dando terapia que ni psicólogos son? Y no hay una regulación estatal para ello, se necesita de una regulación estatal para ello. No cualquiera, incluso no, el hecho de, de tener un título de licenciado no significa que ya puedas hacer psicoterapia. ¿Por qué hay gente haciendo psicoterapia? Pone en riesgo la vida de los demás, ¿no? Es decir, no hay una regulación. Los mismos currículums académicos. Dentro de los currículums académicos hay una diversidad de escuelas y algunas de ellas pueden operar desde un paradigma científico, pero hay muchas otras que no operan desde un paradigma científico y ni les interesa operar desde un paradigma científico. Porque consideran que la ciencia es reduccionista, que por ejemplo los conductistas ven a los seres humanos como robots y tantas cosas, ¿no? Es decir, yo apuesto a que estamos en desarrollo, que nos detengamos a cuestionar las problemáticas de índole epistemológico, teórico y metodológico que hay dentro de nuestra disciplina, a una regulación también estatal más estricta, legal, a el ejercicio del psicólogo en campo y de todas las áreas, no solamente de clínica, porque de igual forma hay en el campo organizacional hay muchas personas diciendo que hacen psicología y realmente están haciendo administración. Ahí también tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Respecto a la integración o no de la psicología positiva, a mí me parece que la psicología positiva, aun cuando emerge originalmente de analistas, eran analistas experimentales de la conducta, los que inician con la psicología positiva, aun cuando emerge del análisis experimental de la conducta, me parece que hay un problema dentro de la psicología positiva en torno a que se está vendiendo no tanto como ciencia, como sí como un producto. Y un producto para las empresas. Yo creo que los psicólogos que se venden como un producto para las empresas dejan de ser psicólogos y se transforman en una mercancía. Y me parece que eso es un problema, desde mi punto de vista. ¿No? Y eso. Más preguntas, aprovechen porque después de esto, quién sabe cuándo me vuelvan a ver. Depende si me invitan, yo con gusto, compañeros. Bueno, y también si puedo, ¿no? Pero sí, con gusto. Buenos días. A ver, ¿quién me Acá. habla que no veo? Aquí. Ya. Sí. Buen día. Mi duda es sobre la propuesta. Bueno, estamos viendo que se está hablando sobre el mito de una vida mental y hay una crítica a esto del cerebrocentralismo, y mi duda es, ¿cuál es la propuesta de estos autores? O sea, si no es eso, ¿a qué le apuestan ellos? O sea, si no es esta parte de una respuesta del ser humano ante su interacción con el medio ambiente, entonces, ¿de dónde provienen lo trato de entender como un todo, creo que lo ven como un todo, como la suma de emociones, respuestas y pensamientos, pero ¿dónde se registra todo eso? O sea, ¿a dónde ellos postulan que se registran las emociones, los recuerdos, las experiencias, las vivencias? O sea, ¿cuál es la propuesta de estos autores?
voy a intentar responder así de manera llana. En este momento tú y yo estamos teniendo una interacción y se puede analizar esta interacción tanto en términos fisiológicos, lo que estoy viendo, la respuesta visual, lo que está pasando acá, tanto en mí como en ti, incluso la sudoración. Si ustedes miden mi sudoración, mi respuesta capilar, en este momento es más alta que cuando estaba ahí sentado, porque uno también se pone nervioso al hablar aquí, no crean que uno es de piedra. Ajá. Sin embargo, eso sería los niveles fisiológicos. El nivel psicológico, ¿qué sería? Uno de ellos, en términos de frecuencia. ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo te estoy viendo? Cuando yo contesté la pregunta anterior, estaba viendo por acá y cuando quien me está hablando era precisamente para qué, para poderte ubicar. Esa fue una respuesta psicológica. Y el que ahora esté diciendo esto y no lo que dije en la primera pregunta, también es porque mi conducta se está adaptando a lo que me está exigiendo en este momento el medio. Cuando hablamos de que la emoción, ¿en dónde se encuentra la emoción? Sí. La emoción no estaría ni en ti ni en mí. La emoción es lo que se puede predicar en torno a la interacción que estamos teniendo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir qué emoción tengo. Estoy excitado, a mí me encanta hablar en público, aunque me ponga nervioso. Bueno, parte del nerviosismo es que me gusta mucho hablar en público. Ajá. Estoy en una emoción, en un estado emocional de excitación. Pero puedo decir ello a partir de qué. Pues no necesitan ver lo que está pasando aquí, sino lo que estoy haciendo. Cómo estoy manoteando, los tonos de voz que estoy usando. Si, por ejemplo, yo me quedara petrificado, ¿qué dirían? Tiene miedo. ¿Y a propósito de qué pudieran decir eso? A propósito de lo que yo estoy haciendo en relación con ustedes. ¿A qué voy con esto? Que incluso los aspectos emocionales no son nominales en sí mismos. Es decir, distintas respuestas en función del tipo de exigencias que haga el medio pueden ser delimitadas de una manera o de otras. Para algunos, incluso esto que estoy diciendo puede ser una locura. Puede ser hasta un estado patológico. ¿Qué pensarían si yo hubiera llegado aquí y hubiera traído una moicana, una cresta de estas de las que usan los punks? ¿Qué hubiera dicho la doctora? Oscar, ¿cómo se te ocurre invitar a este? Mira, no se sabe ni peinar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo hago eso, pero en otro contexto, en donde dicha respuesta, dicho comportamiento es totalmente normal? Por ejemplo, si estoy en un mercado de allá de la Ciudad de México que se llama El Chopo, en donde hay puros así, ¿no? Si allá voy vestido así, van a decir, tú quieres que te asalten. Ajá. Es decir, nuestras respuestas se encuentran en función de las exigencias que el medio realiza y cómo pueden ser medidas las mismas en términos de frecuencia, en términos de intensidad, en términos de precisión. Ese sería el nivel de análisis psicológico. Y eso no implica ni descalifica a aquellos que están haciendo neurociencias. Sin embargo, no se diga que estar estudiando el cerebro es estar estudiando un fenómeno psicológico. Yo he trabajado con neurocientíficos y los mismos neurocientíficos nos dicen, no me digas que esto es un estudio psicológico. Yo estoy estudiando neurofisiología, las bases biológicas de la conducta, las bases biológicas de los fenómenos psicológicos. Pero por ello mismo se llama neurofisiología, porque
hay una vinculación disciplinaria, o neuropsicología, hay una vinculación disciplinaria. Para que pueda haber una vinculación disciplinaria, primero se requiere claridad en cada una de estas disciplinas que se van a vincular. Si es neuropsicología, una claridad de que hay psicología y que están las neurociencias también ahí, ¿no? La neurofisiología, pero que son dos disciplinas que se están vinculando para explicar un fenómeno. Y en donde tú dirás, bueno, Eric, pues ahora le tienes razón, pero eso que dices, yo cómo lo ejerzo, cómo lo aprendo. Ajá. Yo recomendaría, aquí tomando en cuenta que estoy en el grueso de ustedes son psicólogos clínicos, espero no estén haciéndome diagnósticos aquí en su imaginación. Revisar los trabajos de la terapia de conducta. Trillas tiene muchas cosas publicadas, también Pearson tiene varias cosas publicadas, es decir, las editoriales. Las terapias de conducta, que son las de primera generación, y las terapias de tercera generación, las de Stephen Hayes. Y me voy a hacer un poquito de publicidad. Conocí a Oscar porque yo soy un divulgador de psicología, de temas de psicología. Soy el que administra una página un poco grande de psicología aquí en México que se llama Objetividad y Psicología. Por eso tomé contacto con Oscar. Yo no lo conocía a él de hace 3, 4 meses a la fecha, ¿no? Entramos en contacto por la página. En esa página, uno de los objetivos es divulgar trabajos de psicología, trabajos experimentales, cosas, por ejemplo, de las que aquí les hablé. Ahí, si los que estén interesados pueden entrar a esta página, y comparto mucho contenido de psicología clínica y psicología organizacional. Así para ya libros específicos, pero de escuelas, revisar las terapias de primera generación, todo lo que hicieron los modificadores de conducta, y las de tercera generación. Y dirán, ¿por qué no las cognitivo-conductuales? Porque ya las incluyen. Las de primera generación y las de tercera generación ya incluyen las terapias cognitivo-conductuales. Autoras específicas, a la doctora Froxán. La doctora Jesús Froxán es de España, pero viene muy continuamente a México. Tiene muchos trabajos, muchísimos trabajos de índole clínico enfocados a cómo tratar problemas clínicos desde bases estrictamente psicológicas. Sería todo. Gracias. Bueno, yo escuchaba la ponencia y al terminar solo pensaba, si hablamos de que el lenguaje es importante, este lenguaje a la actualidad es heteronormativo y las conductas y los problemas de conducta y por lo tanto de salud mental han sido estudiados o fijados como centro de toda la conducta del hombre. Y pensaba entonces cómo la salud mental de las mujeres será atendida si todos los problemas contextuales vienen justo de esos usos y costumbres. Creo que ahorita hablábamos de algunas frases que son metafóricas y que cuestionamos demasiado. Sin embargo, creo que si la identidad de las personas, en este caso de nosotras las mujeres, se construye en función de nuestras historias y estas historias que relatamos de nuestras vidas, cómo se puede atender la salud emocional de las mujeres desde una subjetividad y no que sea desde algo como normativo, visto desde una perspectiva pues patriarcal. En las recomendaciones o las bibliografías más bien, viene todo fundamentado con hombres. Y ahorita afortunadamente escuchamos a una mujer que tiene amplio conocimiento en el cognitivo conductual. Entonces, sí, al hablar del lenguaje, me movía mucho esa pregunta sobre cómo sigue siendo heteronormativo y aquí somos todos y el lenguaje es en masculino,
cuando las mujeres no estamos siendo nombradas. Y nuestras historias de vida son los principales problemas emocionales que tenemos. Justo estamos ahí en terapia y quienes acompañamos también estamos tratando de acomodar o de redireccionar mejores formas saludables. Pero si el centro de las cosas sigue siendo la conducta de los hombres o la conducta del hombre, porque así el lenguaje es muy, muy importante, sumamente importante para una resignificación, para poder tomar decisiones o para poder redirigir cosas desde la parte cognitiva. Yo tengo como ese comentario. ¿Y cuál sería como la propuesta desde su experiencia? Voy a acotar, porque ya me dicen que ando un poco escaso de tiempo, a dos tópicos. Uno de ellos, no estudiamos la conducta del hombre, ni aquí yo les vine a hablar de la conducta del hombre. Yo vine a hablar aquí de la conducta. También vine a hablar de la conducta, que hablé incluso de que los psicólogos llegamos a estudiar la conducta en subhumanos, porque no estamos estudiando ratas, palomas, simios. Estamos estudiando las funciones conductuales en sujetos, pero no estamos estudiando los sujetos. Por lo cual, no, si así se entendió, yo pido una disculpa, pero no hablé de la conducta del hombre, hablé de la conducta que puede darse en hombres, mujeres, niños, de cualquier edad, incluso de cualquier género, de cualquier sexo. Eso por una parte. Por otra, ¿por qué para seleccionar autores? Me parece que en más de una ocasión podemos precisamente caer en esto de lo que se mencionó en la presentación, ser víctimas de la metáfora. Considerar que si las cosas se nombran, existen, y si no se nombran, no existen. Y no es así. Las cosas existen de manera independiente, se nombren o no se nombren. El hecho de que Oscar me haya invitado y él sea hombre y yo sea hombre, eso no nos convierte ni en defensores del patriarcado ni nada por el estilo, ¿no? Y para ello puede haber indicadores mucho más objetivos en torno a cuál es el tipo de relación positiva que tengo con las mujeres, más allá, si aquí presento citas de hombres o de mujeres, ¿no? Eso cómo puede evaluarse. Por ejemplo, el tipo de relación que tengo con mi madre, el tipo de relación que he tenido con mis parejas, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con los derechos de las mujeres. Sin embargo, yo haría un llamado a no ser víctimas de la metáfora y creer que por el hecho de, por ejemplo, no utilizar lenguaje inclusivo, que tiene problemas semánticos ese tipo de lenguaje, y muchos de los que lo usan luego no son tan confiables. También hay un uso político ahí, y pongo un ejemplo de facto. Lo que se acaba de descubrir en el expresidente de Argentina, que abrió institutos para las mujeres, hablaba en lenguaje inclusivo. ¿Y qué pasó? Pues que le daba unas golpizas a su esposa y que utilizaba a sus secretarias de una manera de la que aquí no voy a hablar, ¿no? Yo creo que no creo, estoy seguro que hay otras maneras mucho más objetivas de tratar esos aspectos. Creo que hay problemas epistemológicos en lo que se denomina así ideología de género, y me parece que antes de rastrear las problemáticas en dicotomías o en
un encuadraje de género, hay que enmarcar las problemáticas en un cuadrante psicológico. Eso es lo que yo concibo. Y para nada, yo ni me había fijado si eran mayor número de hombres o mujeres. El valor que le doy o no a los pensadores, a los escritores, a los mismos compañeros y compañeras, está en función de lo que hacen, no en función de sus preferencias sexuales o su género, o incluso ni su ideología política. Yo soy una persona de izquierda y abiertamente lo digo, una persona de izquierda. Sin embargo, el grueso de mis relaciones profesionales es con personas que no son como yo, ¿no? Porque no tengo relaciones profesionales por elementos políticos, sino por elementos profesionales, por aspectos profesionales, y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos los planteamientos que se hicieron a nuestro ponente. Normalmente el conferencista magistral habla y no da un espacio a las preguntas y respuestas. En ocasiones, pues nosotros también sostenemos diversas epistemes, como la tuvo nuestra compañera, que proviene de la teoría crítica y se lo planteó a una persona que proviene de una episteme objetiva. Y ahí hay algunos puntos de choque del cual se pueden generar diálogos, y el tiempo en este espacio no nos permite desarrollar este tipo de diálogos. Sin embargo, les animo al after, ya después está el contacto con Eric, y con mucho gusto ahí pueden continuar discusiones. Y como se mencionó, no se trata de estar todos de acuerdo, se trata de plantear ideas y de debatirlas. Y una vez dicho esto, me permito otorgar el presente reconocimiento a Eric Rodríguez Vieira por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral El mito de la vida mental, un análisis crítico de los problemas prácticos de mentalismo en el segundo encuentro binacional de salud mental Rodmenas, Compartir Pasos, Compartir la Frontera, realizado el día de hoy, 22 de agosto, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Teatro Gracia Pasquel, a nombre de la doctora Marta Sánchez Escalante. A continuación, inicia el desarrollo de distintas mesas simultáneas que tendrán su propia presentación. Les animo a todas las personas que van a acercarse a otra sala de trasladarse hacia la sala que sea de su interés. En caso de que cuenten con interés de esta sala, voy a esperar unos breves minutos para dar inicio a las 11 de la mañana. Por lo pronto, entramos en un breve receso.